Buenas noches, distinguidos participantes. Bienvenidos una vez más a la continuación de esta formación que el Infotet le está ofreciendo para encargados de estaciones de combustibles. En la noche de hoy, para empezar, sería bueno que iniciemos presentando el tema de esta sección y vamos, para que todo siga fluyendo como en la vez anterior, a recordar las normas de convivencia. Las voy a leer. Mantener la cámara encendida y los micrófonos apagados, respetar al facilitador y a todas las personas que se encuentran acá como participantes, llegar temprano a las clases, trabajar en equipo y levantar la mano para participar. Dada ya la bienvenida esta noche y vistas las normas de convivencia, vamos a hacer un breve recuento de lo que tratamos en la clase anterior. Recordarán que hicimos una introducción del programa de la formación de encargados de estaciones de combustible. Vimos los diferentes módulos que componen esta formación, el encargado de combustible, sus funciones y responsabilidades. Vimos la atención al cliente de una estación de combustible y la relación de el encargado con los clientes, con los empleados y con los técnicos internos y demás. Vimos la importancia de los objetivos y en esta ocasión pues corresponde que nos adentremos al tema que nos ocupa en esta sesión, que es, como ya lo habíamos puesto al principio, las características particulares del cliente de estación de combustibles. El objetivo de este tema es el siguiente. Les leo para los que no tienen facilidad, como informaron, de poder ver si no han resuelto ese inconveniente. Vamos a leerlo para todos. Características particulares del cliente de estación de combustibles. Objetivo. Realizada la exposición, el participante será capaz de relacionar los conceptos de cliente y servicio y reconocer al menos 3 características particulares de este. A continuación, nos gustaría que este tema, brevemente, las características de lo que es un cliente de estación de combustible, si Eunice nos puede decir muy brevemente, por favor, ¿qué idea tiene sobre este particular? Eunice, de las características que debe de tener un encargado. No, el cliente que va a una estación de combustible. Si tiene claro. algún conocimiento para saber. Si no, perfecto, podemos continuar, no te preocupes. Bueno, realmente, yo también como cliente, ¿verdad? De una estación de combustible, porque me entiendo que es a la persona que va a abastecer sus vehículos. Correcto. Ok. Bueno, el cliente que accede a una estación de combustible tiene una necesidad, es lo primero, por eso se apersona a la estación de combustible, porque tiene la necesidad de abastecer el vehículo que tiene para poder moverse. Eso es lo primero. Lo segundo es que la característica del que pasa por una estación de combustible usualmente anda con tiempo limitado, porque
o va camino al trabajo, o va camino a la universidad, o va a hacer una diligencia, o sea, o está de viaje o va de viaje. Su idea, su motivo principal para asistir es solamente abastecerse e irse. Por eso anda con el tiempo limitado. Otra característica que tiene es que usualmente no busca establecer contactos sociales con las personas que se encuentran en la estación de combustible porque simplemente va de paso. Requiere que se le dé un buen servicio a pesar de... Déjala aquí tomar nota de participar. Es exigente porque los combustibles tienen un alto precio, por ende exige la calidad del combustible que se le está dando, exige que también el lugar donde se va a abastecer esté limpio, esté ordenado, tenga la señalización de entrada, salida, de cómo moverse dentro de la estación de combustible. Quiere también servicio de aire, servicio de agua. ¿Quiere que siga? No. Te dije hace rato que hasta ahí, porque tú sabes que son muchos participantes para que todos tengan oportunidad de expresarse. Ya, y la última, que usualmente quiere que tenga algún tipo de snack, sobre todo si va de viaje. Gracias, Eunice. Excelente participación. Visto el objetivo y visto el conocimiento que tienen nuestros participantes, podemos continuar presentándole la importancia que tiene este tema. Conocer las características particulares del cliente de estación de combustible le permitirá al encargado saber cómo tomar medidas previas para evitar situaciones difíciles y saber cómo manejarse cuando estas pudieran ocurrir. Continuamos. En definición, en una estación de combustible se le considera cliente no solo al que entra al establecimiento a comprar combustible, sino que es visto y tratado como tal todo aquel que va en busca de uno cualquiera de los servicios que allí se ofrecen, así sea de forma gratuita, como el agua para el radiador, aire para las llantas, limpia parabrisas, chequeo de aceites, etc. Por esta razón es que a las estaciones de combustible se les denomina también estaciones de servicios. Como estamos viendo las características de un cliente de estaciones de combustible, en el tema de la clase anterior, veíamos los puntos de cliente y servicios, que son los que componen la definición del tema actual. Por eso vamos a leerle los conceptos brevemente de cliente, que es la persona que compra un producto o adquiere un servicio respecto de la empresa o negocio que se lo proporciona. Y servicios, que son todas las acciones que se realizan en procura de satisfacer las necesidades del cliente. Visto lo anterior, podemos entrar de lleno a ver y a dar pequeños ejemplos de lo que consideramos las características especiales o particulares del cliente de una estación de combustible. La primera, como decía nuestra excelente participante Eunice cuando comentaba el objetivo de este tema, la primera característica que distingue a un cliente de estaciones de combustible es la prisa. Por lo general dispone de muy poco tiempo para recibir el servicio. Señores, nadie programa ir a echar combustible. Vamos a ser menos radicales, sino nadie, muy pocas personas. Las personas se programan para ir a una cita médica, se programan para ir al súper, para ir al trabajo, por supuesto, para llevar a los niños o buscar a los niños al colegio, pero no para ir a la estación. A la estación van de camino al súper o van de camino al médico. Es decir, que si salió de su trabajo aprovechando su hora de almuerzo a las 12 y tiene que regresar a la 1 para ir al médico, pero en el camino se da cuenta que está en reserva y se puede quedar por combustible, entra a la estación. Ese cliente evidentemente va con una prisa que no tiene tiempo ni para que le atiendan. Le voy a contar lo más breve posible algo que me sucedió a mí mismo en una estación.
Mientras un operario o bombero estaba en el baño, yo me quedé a atenderle el puesto. Llegó un señor, me pasó un billete de 2,000 para que se lo cargara de diésel. Yo le pregunto, premium o regular, él arranca su vehículo y se va. Y me deja los 2,000 pesos en la mano. Volvió como a la hora y media reclamando que le habíamos engañado, que él compró 2,000 pesos de combustible y que no se lo echaron, que casi se queda por ahí, que le robamos, y al encargado que le busque que lo atendió. Él me estaba haciendo el reclamo a mí mismo, que fui quien lo atendió. Hasta que se dio cuenta mirándome y que yo le hice la aclaración de que fui yo que lo atendí, que no fue ni siquiera un bombero, un operario. Y entonces le expliqué, señor, usted me pasó los 2,000 pesos. Le pregunté qué combustible era que iba a querer, que me especificara si premium o regular, y todo lo que hizo fue que arrancó. El señor se disculpó. Sí, mi hijo, mira, es que yo iba para el médico, se me estaba haciendo tarde, no podía durar mucho. Entonces, ese es el cuento. Créanme que esa situación se da todos los días en las estaciones de combustible. Incluso hay una pieza que se ha tenido que crear, se llama break and way, que va entre la manguera y el dispensador, porque la gente diario se arranca con la manguera puesta antes que terminen de darle el servicio. Entonces, esa es la característica que hay que tener en cuenta. Segunda característica, el prejuicio. Históricamente, las personas han asumido que en las estaciones de combustible los engañan en todas las formas posibles. No creo. ¿Alguna pregunta? Escucho un micrófono como abierto, por favor. Como dice Noelia. Tú lo amarras. Rosa, apaga el micrófono, por favor. Gracias, Angie. Entonces, señores, lamentablemente no creo que haya un negocio cargado de más prejuicios. Lamentablemente hay que decirlo, muchos con cierto fundamento, como las estaciones de combustible. La gente, más con todo esto de los precios, que lo veremos un puntito más adelante, siempre creen que lo está atendiendo, lo está engañando. Y eso es una condición con la que los encargados y todos los que trabajan allí, de hecho, tienen que manejarse. ¿Cómo se maneja eso? Enseñando la pantalla. Mire, señor, verifique que esté en cero, tratando de que el cliente esté lo más atento posible, viendo todo el proceso, porque es una forma de que el mismo cliente sea tu propio testigo de que no se le engañó, de que no se le dio un servicio. Tercero, otra característica del cliente de estaciones de combustible es estar a la defensiva. Aunque parecido y en parte generado por las dos anteriores, merece una mención especial por su incidencia. Si la persona anda con prisa y si la persona cree que lo va a engañar, que lo pueden estar engañando, siempre va a estar, todo lo que tú le digas o le hagas, no lo va a entender, no lo va a creer, siempre lo va a protestar todo, y eso hace que la relación cliente-proveedor, cliente-empleado de la estación, sea realmente incómoda. Siguiendo con las características, tenemos que el cliente desconoce el funcionamiento de los equipos. Aunque pudiera decir que el cliente no está obligado a saber cómo funcionan los equipos con lo que se les da el servicio, el problema es que la mayoría asume su desconocimiento como una forma de engaño. Fíjense cómo estas características están interconectadas una con otra. Es verdad, el cliente no tiene que conocer todos los detalles de cómo se da el servicio, pero lo que asume es, frente a su desconocimiento, como se da una situación, la primera opción es me engañaron. Quinta, estrés y enojo por los precios actuales del producto. Aunque todo el mundo sabe que los precios no los fija quien le está atendiendo y ni siquiera la empresa misma, es el mejor momento y lugar para dejar salir toda su inconformidad. Los empleados de estaciones de combustible son el receptáculo donde las personas tienen la oportunidad de quejarse y saben perfectamente que el que está atendiendo no es que pone los precios, pero es como aquel famoso cuento de maten al mensajero. Quien está ahí frente a usted, que le está dando el servicio, es el bombero, es el encargado de la estación que lo está atendiendo.
Entonces, por eso decíamos la importancia de conocer esta característica, que no es que son, valgo en este momento, característica propia de la persona, sino de la condición en que se da y se procura ese servicio. Entonces, si se conocen estas características, si se conoce la actitud que puede tomar un cliente por una determinada condición en el servicio, se le es más fácil a los encargados que a los mismos bomberos operarios tomar las medidas. Por ejemplo, en el caso de la prisa, trate de estar en su punto de trabajo para que el cliente llegue y usted lo pueda atender lo más rápido posible y no va a perder más tiempo del que él ya entiende que está perdiendo. Por último, tenemos la sexta característica, que es su reacción frente a los errores o las graves consecuencias de errores fáciles de cometer, que hay que agregar, fáciles de evitar, y que precisamente por eso, al ocurrir, disparan la adrenalina de todos los involucrados, empezando por el cliente, al ser él el principal afectado. Señores, usted va a una tienda de zapatos, se mide el zapato, le queda bien el zapato, y el muchacho va y le busca, lo pone en la caja, usted lo paga y se lo lleva a la casa. Y cuando llega a la casa sucede, a mí me ha sucedido, que tengo dos zapatos iguales, dos pies izquierdos. Porque recuerden que las tiendas tienen en exhibición uno de los modelos. Por temas de seguridad, no, muy difícil que lo pongan los dos. Ponen uno, que es el que usted se mide. Y cuando se le queda, el muchacho va entonces a un pequeño depósito que tienen cerca y le prepara sus dos zapatos. Ese error, a veces uno lo coge hasta chiste, porque ¿cómo se resuelve? Usted vuelve a la tienda, mira, me diste los zapatos iguales, eso no hay forma de que no haya sido así, están ahí, y se lo cambian y ya. O le dan uno que le queda apretado, porque usted se lo miró en el momento y cree que le cabe, después va y se lo cambian. Y esos errores ocurren en todos los negocios y no pasa mayores. Pero un error en un servicio de combustible puede convertirse en algo catastrófico. ¿De qué error específicamente hablamos? ¿O cuál es el error que hay que tomar como ejemplo en esta parte? Cuando se hace una mezcla de combustible. Cuando el cliente quiere gasolina y le echan diésel o gasoil. Y el cliente enciende su vehículo y se va, porque el vehículo va a funcionar con la reserva que tienen los ductos, las mangueras, que es el producto que el que lleva el vehículo. El cliente se va a dos esquinas cuando el vehículo comienza a jalar, a requerir el combustible que le echaron, que no es el que lleva el vehículo. Ese vehículo automáticamente se apaga, deja de funcionar, comienza a botar humo, daña sello, daña todo, daña el motor. Para resumirle, déjenme decirle que en más de una ocasión, en una de nuestras estaciones, debimos pagar, señores, vehículos completos. Porque no hubo forma de que el cliente aceptara una reparación y evidentemente tú tienes un vehículo con X especificaciones y prácticamente le funden todo lo que es el motor y ese mecanismo y la demanda es terrible, mejor resolverlo. Y eso es el pan nuestro de cada día. Entonces, los errores que se pueden cometer, que son fáciles de cometer y a la par fáciles de evitar, pero es conociendo todas las características que hemos señalado hasta ahora para preparar la estación, para organizar la estación, preparar el personal, darle al personal las indicaciones correctas para que se eviten esos errores que, como ya dijimos, pueden resultar catastróficos. Hasta aquí, veamos, Gili, Eunice, veamos sus dudas e inquietudes sobre lo que acabamos, las características que acabamos de referir sobre el cliente que va a una estación de combustible. Si hay alguna duda, si hay alguna inquietud, este es el momento. Angeli, puede tomar la palabra si lo desea. Está todo claro, maestro. Bien, entonces. Todo bien, gracias. Si está todo claro, vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio de evaluación. Yo sé que sí, que está todo claro. Y con la participación que ustedes han tenido, es evidente que sí. Pero nos gustaría brevemente
las características, escuchen esto bien, de las características particulares que hemos tratado, hablamos de la prisa, hablamos de los errores, ¿cuál le ha llamado más la atención y brevemente por qué? Angeli, ¿está activa? Sí, estamos aquí, maestro. Realmente me llamó mucho la atención ese comentario que usted, maestro, realizó en relación al cliente, que el cliente fue reclamando, realmente él no tenía la razón, pero su prisa no lo dejó ver hasta que no regresó de nuevo a la estación y pudo aclarar las dudas. Simplemente para él lo habían estafado, lo habían engañado. ¿Me entiende? Me gustó mucho esa anécdota que usted hizo, maestro. Excelente, excelente. Nos gustaría brevemente, Eunice, que por favor nos diera por lo menos una recomendación en base a lo que usted ha escuchado. Queremos hacerle a los empleados de una estación de combustible para evitar situaciones difíciles con los clientes como la que hemos referido anteriormente. Realmente estuve analizando la parte de evitar situaciones difíciles. Más que evitarla, yo diría, sería la parte de la mitigación de conflicto, la resolución también y el manejo de objeción que puede tener el cliente. Las situaciones difíciles o no tan difíciles se van a presentar porque en todo ese proceso intervienen personas y donde quiera que hay personas siempre usualmente hay diferencia, hay malos entendidos y hay situaciones que se pueden suscitar que no son muy favorables para la estación de combustible. Entonces ahí lo ideal sería que el personal sea capacitado para manejo de conflicto y mitigación de conflicto y manejos de objeciones. Sí, para ya, en este caso, evitarla por lo menos a un 50-70% de esas situaciones difíciles, es también capacitar al personal, como lo estamos haciendo ahora nosotros, para que puedan estar conscientes de que hay situaciones que se van a presentar y cómo manejarlas. Capacitarlo también en cuanto a la cortesía, servicio al cliente, la atención que amerita el cliente que accede a una estación de combustible, debido a que tiene características muy particulares que ya vimos. Es un cliente que tiene prejuicio, que está a la defensiva, que no tolera los errores y con su justa razón. Entonces ahí podríamos trabajar lo que es la parte de el servicio al cliente, las actitudes que se tienen al momento de atender al cliente y, como le dije, el manejo de resolución de conflictos. Excelente respuesta, excelente respuesta. Veo que sí, que definitivamente han captado todas las informaciones, todos los casos que hemos podido presentarle y entiendo que quedan ustedes bastante robustecidas con los temas que hemos tratado. Veo que pueden manejar realmente. De hecho, veo las recomendaciones que están haciendo. Y la recomendación que podemos hacerle es que además de esta formación, pues ustedes pudieran hacerse algunos cursos específicos que no abarcan esta parte y que sí les van a servir muchísimo, ya cursos más especializados, más amplios de servicio al cliente, cursos de contabilidad, manejos de computadora, que son instrumentos que van a requerir allí y que le va a ayudar a hacer mejor su trabajo y a llevar un mejor control de todo lo que se hay que hacer. Esas son nuestras recomendaciones, pues, en esta parte. Profesora, brevemente, si me permite. Bien. Concluimos esta parte ahí y entonces pasamos al cierre inmediatamente. ¿Usted quiere que lo hagamos con la dinámica para no perder tiempo de si fuera un nuevo día? Bueno, en realidad yo no debo introducirme en esta parte
yo por el Recuerde que usted tiempo, tiene que decir, miren, adiós, nos vemos para la próxima. y ahí Y mismo volvemos. entonces introduce la otra. Aunque no, disculpe, pero yo por el tiempo. Sí, Bueno. pero yo no puedo inmiscuirme, no me pregunte. Es un simulacro, me disculpa. Bueno, bien. Sí. Participantes, todos, creo que por esta noche hemos hecho un excelente trabajo. Antes de despedirnos brevemente, sí, sobre los temas, sobre el tema tratado, sobre lo que hemos conversado, hay alguna duda, para que no nos vayamos con esa duda, este es el momento de que la aclaremos. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pues estamos en condición de respondérsela. ¿Todo bien, Angeli, Eunice? Todo bien, claro. Todo claro. Bueno, entonces por el día de hoy ha sido todo. Gracias por su atenta participación, de verdad que excelente. Y ya nos estaremos encontrando en la próxima fecha calendaria para continuar con esta formación. Buenas noches y que descansen.